Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Hora Clave de día martes 14 de abril. Con mucha energía como siempre y con cielo nublado. Las nubes hoy día cubren la capital. Está cubierto. Se espera que se despeje más tarde, pero hay 11,4 grados en Santiago. Se está acercándose de a poquito el otoño, haciéndose presente muy paulatinamente, tal como Álvaro Iriarte, que muy paulatinamente entró sigilosamente en este estudio y ya a las 8:03, muy temprano ha llegado. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Carlos, feliz de estar aquí en los martes internacionales, como tú le pusiste, un buen concepto. Sí, martes internacionales, pero que hoy día vienen con todo, además con mucha información en general. Así que vamos a analizar, por supuesto, aquí también en esta mesa lo que está ocurriendo a nivel de gobierno. No te invitaron al almuerzo, ¿no? ¿A ti? No, ni al almuerzo ni a comida. Ya, muy bien. A mí tampoco. ¿Hay alguien que almorzó en La Moneda en estos días? ¿No? ¿Nadie? Ok. 19 grados es para hoy la máxima. Va a ser frío hoy al final, ¿eh? En la tarde da para chal, para chalina, para chaqueta, para todo tipo de implementos para el frío, ¿eh? Vaya cambiando el closet. Vaya cambiándolo solo por hoy. Mira las cosas de la vida. 19 grados hoy es la máxima. Mañana, 27. Otoño. Otoño. Pero es sol de otoño. Sí, eso sí. A las 8:04 de la mañana les contamos que hay restricción de pista en la vía local, en la caletera, es decir, de Américo Vespucio al oriente, sector del ferrocarril, debido a una colisión de vehículos en Lo Espejo. Precaución para quienes vayan por ahí. También hay restricción de pista en la ruta 5 al norte, en el sector de Avenida Lo Blanco, por una colisión de vehículos. Hay congestión allí en San Bernardo. Atención con eso en la entrada a Santiago. También hay tránsito lento en la ruta 5 entre Lovalle y Ñuble por el flujo vehicular aumentado. Considere tiempo extra en el desplazamiento. Y también hay alta congestión en esto que es el taco del año. Este es el taco que está todos los días y este año se volvió pero insalvable. El eje de Avenida Alcalde Delano, la bajada de Santa Teresa, Estoril, hasta Charles Hamilton y las Lavándulas. Todo eso en Las Condes, bajando por Santa Teresa, bajando por el sector de la dehesa hacia Las Condes. Además ahora hay un semáforo fuera del control de la UST, dicen. Se manda solo el semáforo, ¿no? Hoy día. Se independizó, claro. O se emancipó, dependiendo. Hay un semáforo emancipado en Las Condes. Y eso hace que ustedes que nos están escuchando desde esa zona digan: oye, ¿no avanza nada esto? No avanza nada. Alguien que domestique ese semáforo. Y también hay tránsito lento en el túnel del Acceso Sur, el otro taco del año, debido al flujo vehicular en aumento. Acceso Sur también insalvable. Le pusieron tag, sacaron los peajes para hacerlo todo más rápido, pero en el túnel se forma un embudo absoluto. Allí algo hay que hacer con el diseño de ese lugar. Ya. 8:06 de la mañana, estamos escuchando a Creedence Clearwater Revival porque un día como hoy, 14 de abril, pero en 1970, ¿qué edad tenías, Álvaro? No había nacido. Ah, ya. Ahora, por mi edad mental y por los gustos, yo creo que ya estaba como en los... Tendría que haber tenido como 20 o 30 y tendría que haber estado ya como quejándome de la contracultura. Exactamente, estabas ahí. Seguramente estabas ahí. Bueno, ¿dónde? En el concierto histórico que da Creedence Clearwater Revival en el Royal Albert Hall de Londres, marcando su debut en Reino Unido. Fue el inicio de su gira europea y fue el inicio también de su internacionalización absoluta para un grupo que alcanzó fama mundial, por supuesto, en esa década. Con esos riffs inigualables y con esa voz que dice: saludos a todos los oyentes de la ciudad de Molina, en la región de El Maule. Acabo de caer. Es como, ¿cómo se llama esa versión? La versión chilena de las canciones. Claro. ¿Ah? Claro, huevos con aceite. Y saludos también a todos los que tienen apellido Molina, también. Ya, de inmediato a las 8:07 revisamos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día.
Clave 1, el presidente José Antonio Kast enfrenta una denuncia ante la Contraloría General de la República por un almuerzo con excompañeros realizado en La Moneda que habría utilizado recursos públicos. Dicen algunos parlamentarios están estudiando investigar estos costos y la legalidad de la actividad. Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, aseguró que la cena fue financiada por el presidente de la República y con sus propios medios. Clave 2, 2 estudiantes de 13 y 15 años fueron sorprendidos con artefactos incendiarios al interior del Liceo José Victorino Lastarria en Providencia, lo que activó un operativo policial. Carabineros incautó bombas Molotov y pirotecnia, evitando su uso, mientras uno de los menores fue declarado inimputable y el otro quedó a disposición de la Fiscalía. El establecimiento allí en Providencia quedó con clases suspendidas para parte de sus alumnos luego del incidente. Clave 3. Declaraciones de patrimonio del gabinete de José Antonio Kast revelan fortunas que en algunos casos superan los $100 millones en medio de críticas por falta de transparencia, han dicho en el proceso ante la Contraloría General de la República. Y solo 2 ministros que cumplieron el plazo oficial de la publicación, mientras que el resto de los antecedentes se conoció más bien por filtraciones. Entre los patrimonios más altos destaca el del biministro de Economía, con activos que superan los $100 millones. Clave 4, y de esto hablaremos más adelante con Álvaro Iriarte. La Oficina Nacional de Procesos Electorales mantiene el conteo en tiempo real de las elecciones generales en Perú. Me cayó bien el nombre del servicio electoral. Que no ONPE. El ONPE. Simpático. ONPE, claro, con Oficina Nacional. Claro. Resultados parciales que muestran una disputa ajustada entre candidatos en distintas regiones. Roberto Sánchez lidera en zonas del sur, mientras Keiko Fujimori se mantiene fuerte en el norte y otras regiones. El proceso continúa con actualización constante de actas y votos válidos a nivel nacional de Perú y en el extranjero. Actualidad y contexto. Las claves del día en Hora Clave. Tenemos WhatsApp. Tú nos puedes escribir a partir de ahora también en nuestras redes sociales y en WhatsApp un número al que puedes escribirnos, entregar tus opiniones, saber, por ejemplo, si está pasando algo en las calles, hay algún taco que no hayamos mencionado. Bueno, estás ahí metido en eso, tú nos escribes, o más bien tu copiloto, ¿no? Tú, si vas manejando, no. El copiloto nos escribe. O no, puedes mandar un audio también con el más 569 29 109 929. Te lo repito, más 569 29 109 929, el WhatsApp de La Clave. Tu opinión es nuestra clave. Y ha habido mucha opinión respecto de este almuerzo en el que Kast recibió a sus ex compañeros de universidad, de generación de la Universidad Católica. La actividad fue denunciada a la Contraloría. Tenía un menú, una cantidad de platos determinada, incluía tártar de tomates. Nunca he probado el tártar de tomates. ¿Álvaro Iriarte lo has probado o no? No, me he probado el de atún. Sí. Novedoso. Me pareció novedoso. Vino tinto, puré rústico, plateada al jugo. Esa era parte del menú con el que el presidente José Antonio Kast recibió a sus ex compañeros de Derecho de la Universidad Católica en dependencias del Palacio de la Moneda. Esto se hizo el pasado viernes 10 de abril. Y quienes denunciaron fueron los diputados Daniel Manucheri y la senadora Daniela Chiccardini. Busca establecer si la actividad social de carácter privado fue realizada eventualmente con recursos estatales y si existe justificación suficiente para comprometer dinero de todos los chilenos en este tipo de instancias. A ver, aquí hay un punto importante y es la probidad, digamos, llevada a este extremo en términos de una actividad privada versus una realidad ineludible, y es que el presidente José Antonio Kast hoy día vive en el Palacio de la Moneda. Es que es el punto. Bueno, en otros países donde existe una residencia oficial del presidente o donde el presidente vive en la misma sede de gobierno, pensemos en la Casa Blanca, pensemos lo que ocurre con los primer ministros en Downing Street number 10, claro. Y otros más, este tipo de rasgar vestiduras por la probidad existe igual, pero con otro tipo de cosas. O sea, a Boris Johnson la crítica que se le hizo fue que hizo una fiesta en medio de las restricciones de cuarentena. Había otro trasfondo. Había otro trasfondo, y eso también da cuenta de la precariedad institucional de nuestro sistema. O sea, esta discusión se da únicamente porque el presidente decidió vivir en la sede de gobierno. Si el presidente no estuviera en la sede de gobierno, esto habría caído muy mal porque lo habría tenido que cubrir igual con sus propios fondos, pero en su casa, que además se arrienda. O sea, si esto es bien 1 más 1 soprole. Claro, lo que sí tienen que comprobarse igual, de todas formas, es, por ejemplo, que se le preguntaba ayer a
a la vocera de gobierno, que más adelante la vamos a escuchar, por los garzones. Claro. Los garzones están pagados con recursos fiscales, digamos. Claro, o sea, hay que demostrar si están pagados con recursos fiscales o no, si fueron contratados, si los contrató el presidente. Hay muchos aspectos, pero llama la atención que nosotros en el fondo nos creemos los jaguares de Latinoamérica para muchas cosas y estamos en una precariedad institucional. Sí. Con un mal, o sea, la gente llega de repente a tener el error de pensar que es una contradicción muy grande. Te escuchaba yo, Carlos, pero la gente piensa que las autoridades tienen que ser austeras totales, claro, pero no les gusta que tengan declaraciones de patrimonio por $100 millones. A mí, yo no entiendo, o es lo uno o es lo otro. Porque el límite entre la vida privada y pública debe quedar muy bien establecido, si no se generan este tipo de contradicciones. Y esto iba a pasar, porque sabiendo que el presidente iba a vivir en el Palacio de la Moneda, esto iba a pasar no con una cena, con cualquier cosa. Con cualquier cosa que tuviera que ver con la vida cotidiana de una persona, sí, claro, en un lugar, digamos. Bueno, a ver, vamos a escuchar los argumentos que da el diputado Daniel Manucheri para poder establecer esta denuncia ante la Contraloría. Lo que nosotros hoy día hemos visto es impresentable. ¿Qué sucede si el día de mañana al presidente se le ocurre celebrar el cumpleaños de sus hijos en el Palacio de la Moneda, con funcionarios públicos, con el dinero de todos los chilenos? Nosotros hemos puesto un requerimiento en Contraloría y la Contraloría tendrá que investigar a fondo. Y lo que señala la vocera de gobierno no tiene ningún sustento. Porque la pregunta de fondo es si ella dice que se costeó con dinero del presidente Kast. ¿Cómo le pagó a los funcionarios públicos que los atendieron? La música de fondo épica es del origen, ¿no? Es del video de... No es necesario ponerle música épica en redes sociales para que parezca más serio, quiero decirlo. Solamente quiero poner un punto. Bueno, si lo estás poniendo, a lo mejor es algo que te falta, pues por algo lo está... y salió de corbata, claro, ¿o no? Sí, claro, no sé. La verdad es que a mí lo de la música épica en redes sociales para hablar de temas políticos a mí me parece que es un poquito mucho, pero bueno. Yo creo que la música y los cortes y las ediciones que se hacen son más bien de influencer. Sí, bueno, buscando eso. Absolutamente. Lo hacen en todos los sectores además. Por eso, absolutamente, sí, y es un problema. Bueno, la vocera de gobierno, Mara Cedini, salió al paso de las críticas. Me pareció que una vez más salió con poquita información. Puede que la haya tenido, pero aparentemente con poquito background al momento de darles explicaciones. Le hicieron muchas preguntas y salió con una explicación, una frase que ustedes la van a escuchar, que no dura más de 2 líneas, digamos, de texto. En 25 segundos lo explicó, y con esos 25 segundos salió a enfrentar a la prensa, que tenía muchas preguntas. Hay que tener cuidado ahí también con cómo la vocera de gobierno, que ya está cuestionada, sale a enfrentar una explicación como esta. A ver, revisemos. La respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones. Ahora sí quiero dejar una cosa muy clara. Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el presidente de la República. El presidente financió el almuerzo con recursos propios y el resto de los detalles se darán a conocer por la vía institucional a Contraloría General de la República en tiempo y forma establecida. Estaba con un poquito de problemas de audio la declaración, pero era el micrófono ambientado del punto de prensa. Claro, lo que dice ella es: esto fue pagado por el presidente de la República y el resto se va a dar a conocer después. Probablemente no había todavía un desarrollo de todos los detalles que hubo en ese almuerzo del día 10 de abril. Y también el funcionamiento, Carlos, porque, por ejemplo, cuando tú tienes a un jefe de Estado o a un jefe de gobierno que tiene residencia oficial o que reside en el Palacio, la pregunta que tú te tienes que hacer, y es lo que pasa en otros países, es... ¿cómo operan los funcionarios que están adscritos a esa figura? O sea, ¿son del servicio? ¿Acá son funcionarios de la presidencia, de la moneda? ¿O son funcionarios de asistencia para el presidente? Y eso también es súper importante de tener en perspectiva. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad para tener 2 discusiones. La primera, la necesidad de que, por materias de seguridad, nosotros hoy día tenemos cosas que antes no existían, es que existe una residencia oficial en propiedad. Claro. Si no te gusta vivir en la moneda, habrá que comprar una residencia oficial. Este es un debate que se ha pospuesto, a mi juicio, innecesariamente por una suerte de
un falso moralismo de decir, no, el presidente vive en su propia casa, que arrienda o qué sé yo, pero hay que colocar guardia, hay que colocar carabineros. Todo requiere inversión, claro. Todo requiere inversión. Entonces hay que ponerse, y segundo, ver cómo funciona el tema. O sea, insisto, si tienes la presidencia funciona, por ejemplo, el presidente cuando invita a un jefe de Estado, claro, me va a decir es función oficial, claro, pero es irrelevante desde una perspectiva del gasto, pues el gasto se está generando igual. Claro. Porque están contratados ¿para qué? Esa es mi pregunta. Y todas las residencias oficiales de todos los presidentes anteriores también requirieron de gastos. Ahora, pero por supuesto, el punto importante también es saber que las expectativas que puso el propio presidente José Antonio Kast respecto de la austeridad, las medidas que todos los chilenos íbamos a tener que asumir, respecto de, eventualmente, exigencias que la ciudadanía también, más allá de lo que haga el diputado senador Chicarini, el diputado Necheri, la ciudadanía le va a exigir más al presidente y al gobierno de José Antonio Kast respecto de la austeridad, y seguramente, infundado o no, en muchas ocasiones a él le van a pedir que sea más austero, y en este caso también. Absolutamente. Ahora, es muy interesante porque mira de repente a lo que llegamos. O sea, ¿cuál es la opción? Que él vaya, entonces salga y vaya a una casa que lo inviten. ¿Sabe cómo se llama eso? Lobby. Tendría que pasarlo por ley de lobby. O sea, sí, es una locura. Está poco regulado la vida pública en nuestro país. Así es. Muy poco regulada, y hemos visto también incluso en otras materias. Ha ido que ir regulando todo esto en proceso, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad. Sí, es cierto. Vamos a seguir con hora clave. Son las... el reloj nos dice 8:19 de la mañana. Y comenzamos ahora sí los martes internacionales con Idiri Arte. Para entender la noticia, hablan los que saben. Esto es El Experto Clave. Con Álvaro Iriarte, a ver, partamos hablando de Perú. Uh-huh. Hoy no vino Álvaro Iriarte vestido de Jesucristo, y no lo necesita, ¿no? No, nunca. Para sanar a las personas de la ignorancia intelectual internacional. Mira la fe que me tiene don Carlos, ¿eh? Voy a salir acá, pero más inflado dirían mis abuelas que patos y lavario, ¿eh? Claro, pero ya hablaremos de Jesucristo y esta fotografía de Donald Trump. Pero antes hay que hablar de Perú, porque estoy actualizando permanentemente un proceso electoral bien complejo, bien turbulento, y que tiene a Keiko Fujimori en el primer lugar con el conteo del 65%. Una vez más, este es el mejor partido que ha jugado el CERVEL sin jugarlo. Absolutamente. Hermoso nuestro sistema electoral siempre. Y claro, el ONPE ha tenido varias críticas, varios problemas. En este caso, además, un conteo muy lento. Pero un exfuncionario detenido. Son bravos en Perú para actuar, ¿eh? Sí. Nada de investigación. Vamos y lo detenemos de inmediato, ¿no? Sí, es propia de su cultura. Sí. Bueno, pero más allá de eso, entonces entendemos que Keiko Fujimori está liderando, y habrá que ver quién compite con ella en el balotaje. Hablemos de Keiko Fujimori, Álvaro Iriarte. A ver, Keiko Fujimori es más que Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es en la práctica el rostro del fujimorismo. Y un fujimorismo que... lo primero es que si nos guiamos por el conteo preliminar de actas electorales que da la propia ONPE, cuando se ha contabilizado ya el 74% de votos, estarían pasando a segunda vuelta dos candidatos que podríamos definir derechamente como de no izquierdas, o, si queremos plantearlo en otros términos, de derechas. De unas derechas que no son tan distintas. Tenemos a Keiko Fujimori, que representa el fujimorismo y es en el fondo la continuadora del legado, en parte del relato de orden, seguridad y reforma económica de Alberto Fujimori. Keiko ha competido 4 elecciones presidenciales, en todas ha pasado a la segunda vuelta, y esta es la cuarta, perdón, en las anteriores en todas perdió. En definitiva, Keiko Fujimori y el fujimorismo todavía tiene una base de apoyo bien importante en Perú, pero no le ha alcanzado. No le ha alcanzado, pero claramente tienen un viento de cola que muchas encuestas no lograron vaticinar bien del todo. O sea, el favorito, según las encuestas, hasta hace 1 o 2 meses, era el candidato outsider, ex alcalde de Lima, Ricardo López Aliaga, que llega segundo. Y lo importante es que en esta elección hay 2 criterios que a mí me parecen muy relevantes, Carlos, para entender la configuración. Primero, claro, con 30 y tantos candidatos los porcentajes son muy bajos. O sea, Keiko Fujimori está pasando con el 17% a segunda vuelta. Está demasiado fragmentado. Pero cuando hay una novedad, eligieron de nuevo Senado, se restituyó el Senado justamente buscando dar estabilidad. Y acá hay unos datos interesantes. El Senado elige 60 senadores que están distribuidos en un voto que se hace de voto único nacional, y luego tienes votos por regiones.
Y lo interesante es que de los 60 senadores, según la contabilización, falta mucho, va muy lento, pero va casi el 32%, es decir, un tercio, Carlos, el fujimorismo se está quedando con 21 senadores. Entonces, hay un correlato que sigue en la Cámara de Diputados, donde se eligen 130 escaños, y también con ese 31-32% de los votos contabilizados, el fujimorismo está obteniendo 42. O sea, hay un alineamiento, el fujimorismo sigue siendo un proyecto político claramente vital, sigue existiendo. Este resultado del 42 diputados dentro de los 130 está lejos del pic que alcanzó en algún momento cuando obtuvo mayoría absoluta de 71, 72 sobre 130 en un sistema unicameral. Pero es importante. Y eso se contrasta con la posición del proyecto de López Aliaga, porque en el Senado López Aliaga está obteniendo 10 senadores y en la Cámara está obteniendo 15. Por detrás, en ambos casos, de la fuerza Juntos por el Perú, que es la fuerza o el PAC mayoritariamente de izquierda ordenado de estos elementos. Y ahí yo quiero dar un dato distinto, que tú decías, está fragmentado, sí, y esa fragmentación es una fragmentación no solamente socioeconómica del votante, que muchas veces la gente hace énfasis, pero aquí también hay que ver una fragmentación geográfica y también una fragmentación de nivel nacional. ¿Por qué? Porque en el voto, en la papeleta para votar senadores a nivel nacional, es el ticket de López Aliaga el que lidera con distancia. Claro. No es el de Keiko Fujimori. Lo que ocurre es que la elección de los candidatos de Keiko Fujimori en las regiones les ha permitido posicionarse como el primero, el más votado y asegurar esos escaños. Sí, además teniendo en cuenta que en Perú hay una realidad que ya la vivió Pedro Castillo en su momento, que es que el voto es muy disímil en la costa, en Lima, en la capital y en otras ciudades costeras, respecto a lo que ocurre hacia el interior, que además son territorios bien aislados, con muchísimas dificultades logísticas, incluso de ahí viene también el problema electoral. Y eso además marca mucho la diferencia de cultura, de opinión política, y desde el interior, aun cuando en Lima pueden estar celebrando, desde el interior te levantan un candidato de repente de la nada. Bueno, digamos, es lo que ocurre con Pedro Castillo. Claro, y aquí los votos de Keiko son del interior, del norte interior. Y eso es interesante por el efecto. Ahora, efectivamente, la gente suele hacer estos cálculos matemáticos, pero claro, si tú sumas lo que están obteniendo ahora senadores Frente Popular y Renovación Popular, que es el de López Aliaga, Fuerza Popular, perdón, de Perú, o los sumas los diputados, estás bastante cerca de una mayoría funcional, pero de ahí a que eso ocurra es muy distinto. Ahora, el perfil de ambos candidatos es diferente. Keiko Fujimori representa más bien una derecha que de alguna manera se gira con ciertos límites hacia la centro derecha y que corre con la mochila de lo que implica ser la hija de Fujimori y levantar el fujimorismo, porque te vas a encontrar con gente en las zonas efectivamente del interior del país que van a estar muy vinculados, yo diría sentimentalmente en perspectiva electoral, con el proyecto del fujimorismo por dos razones. Primero, por el combate al terrorismo, el Sendero Luminoso y otros, y en segundo, por un proceso de institucionalización de la propiedad individual para las personas que no la tenían inscritas a su nombre, una suerte de proceso de crear un sistema propietario. López Aliaga va por otro lado, Carlos. Claro. López Aliaga es un outsider, fue alcalde de Lima y que está apostando aquí a entrar y en el fondo trató de plantearse a sí mismo como una suerte de Milei peruano. Y entonces lo que tienes en la papeleta es un escenario de segunda vuelta poco esperable. De hecho, no lo estaban vaticinando con esta claridad y que plantea un tremendo problema en particular para las fuerzas de izquierda del Perú. Que pasó un poquito con Bolivia también en la última elección. Correcto. Así es que quizás puede haber ahí una cierta tendencia en términos políticos. Ahora, ha pasado 10 años desde que Perú vivió un mandato completo de un presidente que fue Ollanta Humala. Exacto. Más allá de que después Ollanta Humala igual enfrentó a la justicia. Pero el mandato lo completó. El mandato lo completó. No fue destituido. Y después vinieron presidentes, Kuczynski, el propio Castillo, que vivieron 1, 2, 3 presidentes interinos. Con Kuczynski partió el tema. Exacto. ¿Qué capacidades tienen López Aliaga o Keiko Fujimori
de mantener una estabilidad política en toda esta turbulencia. Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil. Yo creo que con los números que tenemos a la vista hoy día también va a ser difícil, porque en la práctica el voto duro, como se suele llamar, o el corazón del electorado que lo apoya, es el de primera vuelta. O sea, Keiko Fujimori, 17% de los votos válidamente emitidos, López Aliaga, el 12,8, 13% de los votos válidamente emitidos. La diferencia podría estar en el rol que va a desempeñar el Senado. O sea, después de muchos años desde que Perú no tenía un sistema bicameral, se introdujo el bicameralismo con el solo propósito de mover el juicio político desde la misma Cámara, que era la que generaba la acusación, al Senado. Y además el Senado del Perú tiene limitaciones, ¿no? No puede iniciar tramitación de proyectos de ley, solo recibe proyectos de ley que vienen ya tramitados desde la Cámara, claro, la Asamblea Nacional, en el fondo, la Cámara Baja. Es distinto a nuestro sistema. Y quizás, Carlos, la apuesta que están haciendo tanto Keiko Fujimori como López Aliaga, pero en particular Keiko Fujimori con los números, tiene que preocuparse de que no estén los votos en el Congreso, y esos votos puede que abajo se pongan de acuerdo todos para acusarla, pero lo importante es que arriba no le podría dar el quórum, y puede ser mucho más fácil al tener 21 para llegar a la mitad que necesitas, 30, 31, puede ser mucho más fácil mantener esa estabilidad. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos a Perú y nos quedan algunos minutos nada más para hablar, Álvaro Iriarte, de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, el bloqueo, el no bloqueo. Donald Trump ahora ha reabierto negociaciones con Irán para debatir un acuerdo en una situación límite que además juega con el precio del petróleo, con la expectación de todo el mundo, y en medio de eso una situación de negociaciones donde al parecer todavía hay varios puntos que no se resuelven. Muchos, porque en esta negociación la verdad es que las partes involucradas, Estados Unidos e Irán, tienen objetivos antitéticos. O sea, no nos equivoquemos. Aquí en el fondo la negociación no va a ser rápida, entre otras cosas porque lo que está en juego desde la perspectiva de cada una de las partes es muy alto. Claro. O sea, tú no puedes entender, por ejemplo, que Estados Unidos decida dar por cerrado el proceso de la Operación Furia Épica si no hay un desmantelamiento efectivo, a lo menos en el papel, del procedimiento del programa de enriquecimiento de uranio. Y en el caso de Irán, Irán ha puesto también sus ejes y sus condiciones. ¿Qué va a pasar? Lo que ocurre es que Donald Trump tiene la necesidad de comenzar a cerrar este tema por tres razones. La primera, porque él dijo, o dio a entender, para que seamos justos, que esta operación duraba un mes, y ya vamos para los 2 meses. En segundo lugar, porque se acercan a pasos agigantados, ya Estados Unidos está en un proceso de primarias y de elecciones especiales, y ya se acerca la temporada formal de la campaña de las elecciones de mitad de mandato. Y en tercer lugar, porque efectivamente la discusión política en los Estados Unidos no es que esté en torno exclusivamente a la guerra, pero en el fondo el eje que se está articulando desde la oposición demócrata es el costo de vida en Estados Unidos se ha encarecido. Trump no ha logrado solucionar, y eso fue lo que había prometido en campaña. Dijo que iba esta guerra, y esta guerra en el fondo es una guerra ilegítima y además no está generando efectos sobre el bolsillo de los contribuyentes. Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública. Aguántame un ratito porque hay una historia que te quiero seguir contando antes de ir a la pausa, pero te tengo que contar más todavía. Hora clave. Hora clave. La información que abre tu día. MiCasinoEnVivo.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra. Si te registras con el código promocional música, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en MiCasinoEnVivo.com. ¿Buscas máquinas de café para tu oficina? En Corporate Coffee tienen lo que necesitas. Instalación de máquinas, servicio técnico, café tostado y fresco todas las semanas, y lo mejor, atención de primera con planes muy convenientes. Pide tu degustación gratuita por 48 horas y prueba su café y máquina en tu oficina. Escribe a corporatecoffee.cl y conversemos con un buen café. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. ¿Por qué todos hablan de...? Y por eso quería que te quedaras, Álvaro Iriarte, para hablar de los hipopótamos de Pablo Escobar. Famoso. Sí. Después de más de 30 años sin solución, esta invasión de hipopótamos ya no son los mismos, ¿no? Son los 6. Son, claro, van pasando las generaciones. Pero hay más de 160 individuos, 160 hipopótamos que descienden de los 4 ejemplares que Pablo Escobar compró
e importó, claro, eran 4, ¿sí? Importó en 1981, de manera ilegal, por supuesto, para su zoológico privado ahí en la hacienda Nápoles. Y ahora resulta que después de que ningún gobierno lograra frenar esta expansión y hubiese un absoluto descontrol en esos términos, la ministra de Medio Ambiente del gobierno de Petro, Irene Vélez, autorizó la eutanasia de 80 animales prevista para el segundo semestre del 2026. Es la medida más drástica adoptada hasta la fecha en torno a estos hipopótamos, que claro, en algún momento se pensó podían ser incluso un atractivo turístico, qué sé yo, en medio de esta historia bien lamentable del reciente en Colombia, pero eran todo un símbolo para Pablo Escobar. Eran todo un símbolo de poder, ¿no? Por dos razones. Un animal exótico. Generalmente los líderes de mafia o la gente que se vuelve sátrapa o dictadores buscan cosas exóticas. Claro. Un tema psicológico, está bien documentado, hay antecedente histórico. Pero lo segundo es bien interesante también porque el poder muestra cómo vulneró todo el sistema para importar los 4 hipopótamos. Ahora, yo encuentro que es muy notable esta situación porque los invito a ver cómo reacciona la base electoral de Gustavo Petro con una decisión de eutanasiar animales. Sí. Y 80, la mitad. La mitad de los que existen. Me parece un tema muy interesante también en un año electoral y también en un proceso que en el fondo va a tener elección presidencial. Así es. Ya fueron las elecciones legislativas y por lo tanto eso ya está medianamente cerrado, ¿no? Todo es mensaje político en un año electoral. Pero todo. Absolutamente, y produce efectos, y eso es algo que nosotros en Chile tenemos que empezar a interiorizar. Ahora, solo para que también quede como lección para la posteridad, digamos, importar hipopótamos, que ocurrió en 1981 para Pablo Escobar, implicaba saber efectivamente quién mandaba en ese país. Pero por ¿no? supuesto. No era el presidente. No, era claramente Pablo Escobar y es evidente que el hipopótamo, aunque sea un hipopótamo bebé, no va en un bolsillo, no va en una carpeta, no lo echas en el avión, en el equipaje. No, muchas personas sabían. O sea, eran requeridas, ¿no? Para esto. Sí. Absolutamente. Así que ahí está la moraleja. Ya, ahora sí, Álvaro Iriarte, muchas gracias por acompañarnos. No, pues gracias por la invitación. A este horario. Gracias por levantarte más temprano que de costumbre para estar. Levántate más temprano, Zamorano. Sí, como así decía el spot. Recordando Iván Zamorano, nos vamos a la pausa, 8:34 y ya regresamos. Hora clave.